¿Sabías que ha habido decenas de predicciones frustradas del regreso de Jesús? El regreso de Jesús es un tema central en muchas religiones y tradiciones espirituales. A lo largo de la historia, diversas profecías han surgido en diferentes contextos religiosos, todas ellas apuntando hacia un evento futuro en el cual Jesús volverá a la tierra. ¿Sabías que grandes personalidades, pensadores, clérigos y hasta un papa se aventuraron a pronosticar el regreso del Mesías cristiano? En esta entrega analizaremos 6 de estos pronósticos que nunca se materializaron, pero que en sus tiempos eran casi un hecho palpable sobre la segunda venida de Jesús. Bienvenidos a Terra Curiosa TV. Aquí exploramos lo que otros pretenden ocultar. En esta entrega, desvelaremos las fechas en las que Jesús debió regresar, según las predicciones de algunos líderes religiosos y grandes personalidades. Yo soy Claudio Pérez, el crononauta. Antes de entrar en materia, te invito a suscribirte, a activar la campanita de las notificaciones y en el momento que lo consideres propicio darle me gusta. Además te recordamos que ya comenzamos a subir podcast para que consumas nuestros contenidos mientras realizas otra actividad. En la descripción te voy a dejar nuestro primer podcast. Semanalmente, estaremos subiendo nuevos materiales. Sin más preámbulos, iniciemos. En el cristianismo, las profecías sobre el regreso de Jesús están principalmente asociadas con el libro del Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Se habla de señales que indicarán su regreso, como guerras, terremotos y hambrunas, Mateo 24 del verso 6 al 8. No se proporciona una fecha específica para su retorno, sino que se insta a los creyentes a estar preparados en todo momento. En el Islam, hay hadices que hablan sobre el regreso de Jesús, Isa en árabe, como un signo del fin de los tiempos. Se cree que vendrá como un seguidor del Mahdi, un líder justo que aparecerá antes del día del juicio. Estos hadices no especifican una fecha exacta para su regreso, pero indican señales que precederán su llegada. En la tradición judía, se espera la venida del Mesías, un líder y liberador enviado por Dios. Un líder que, según las profecías, debe cumplir ciertos requisitos y acciones como el reunir a las tribus de Israel, construir el tercer templo, traer paz mundial, venir del linaje de David a través de Salomón. Por estas profecías no cumplidas en Jesús es que el judaísmo no se considera a Jesús como el Mesías. No hay una fecha precisa asociada con su llegada, sino el cumplimiento de las profecías anteriormente expuestas. Es por ello que existen las expectativas de un Mesías que vendrá por primera vez y nunca se irá, a diferencia de Jesús el que murió en la cruz. A lo largo de la historia, varios clérigos, papas y prominentes figuras religiosas han intentado especular y hasta incluso ponerle fecha al regreso de Jesús, el Mesías del cristianismo. Desde los primeros siglos de la Iglesia hasta la actualidad, han surgido numerosas predicciones y cálculos basados en interpretaciones de textos bíblicos, eventos históricos y fenómenos naturales. Estas predicciones cristianas han variado ampliamente en sus detalles y en las fechas propuestas, pero todas comparten un deseo común de anticipar y prepararse para el retorno de Cristo. A pesar de ello, ninguna de estas predicciones se han materializado, y muy por el contrario, tantos desaciertos han ridiculizado a los personajes que lo sustentaron. Veamos pues, según estos fracasados predictores, las fechas en que Jesús debió venir por segunda vez. El primer regreso de Jesús inmediatamente a su muerte, entre el año 30 y 33. El mismo Jesús promovía un tiempo apocalíptico inmediato y eso se refleja en lo que él mismo hablaba. Algunas citas recogidas en Mateo, Marcos y Lucas, Jesús pronostica la venida del Hijo del Hombre, es decir, el regreso de él mismo, como algo que iba a ocurrir de una manera inmediata. Citamos: les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán antes de ver al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Mateo 16:28. Lo mismo podemos leer en Marcos 9:1 y en Lucas 9:27. Hay otra cita que el cristianismo no promueve por razones obvias que dice: les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Mateo 24:34. Por estas y otras profecías de Jesús, sus seguidores, los que los conocieron en persona, creían fervientemente que estaban viviendo el fin del mundo. Esto lo refuerzan otras citas, veamos algunas.
En Hebreos 1 del verso 1 al 2 leemos, en el pasado Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de diversas maneras por medio de los profetas, pero en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. El autor de este libro, que se presume fue Pablo, pero también hay teorías que pudieron ser Bernabé, Lucas o Apolo, aseguraba que estaba viviendo en los últimos días. Hay otra profecía de Jesús que hace referencia a la inmediatez de los tiempos del fin del mundo. Esta la encontramos en Mateo 10:23 y dice: Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Fíjese que aquí está indicando que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel. La pregunta aquí sería cuántas ciudades podría tener Judá en el tiempo de Jesús y qué tiempo era necesario para recorrerlas predicando el nuevo evangelio. Sin entrar en detalles, porque no eran muchas ciudades, ya han transcurrido 2000 años, tiempo más que suficiente para recorrerlas todas. Es chocante lo que estamos planteando, es mentira, es falacia o estamos citando correctamente lo que dice el Nuevo Testamento. Por todas las argumentaciones anteriores, una vez Jesús fue crucificado y su resurrección se propagó, todos esperaban los acontecimientos profetizados por Jesús. Obviamente, ninguno de los libros del Nuevo Testamento estaba escrito, por lo que la información oral era en ese momento la única base para esperar el final de los tiempos. Año 500, el año del regreso de Jesucristo. En la antigüedad, varios teólogos cristianos, como Hipólito de Roma, Sexto Julio Africano e Ireneo, anticipaban la segunda venida de Jesús para el año 500 después de la era común. Estos destacados pensadores, basándose en diversas interpretaciones bíblicas y cálculos cronológicos, llegaron a la conclusión de que el regreso de Cristo ocurriría al final de un periodo de 6000 años desde la creación del mundo. Sus argumentos, anclados en la genealogía bíblica y la creencia en un ciclo de historia humana, arrojan luz sobre las expectativas apocalípticas de la época y la interpretación de las profecías mesiánicas. Veamos cuáles fueron los teólogos que se aventuraron a predecir el regreso de Jesús para el año 500. El primero de ellos fue Ireneo de León. Fue un obispo y teólogo cristiano del siglo II. Ireneo no estableció una fecha específica para la segunda venida de Cristo, pero compartía la creencia en un periodo de 6000 años de historia humana basado en la genealogía bíblica. Creía que los primeros 5500 años de la historia humana se relacionaban con los 6 días de la creación, mientras que el séptimo día representaba el milenio de reposo o reinado de Cristo en la tierra antes del juicio final. Aunque no especificó el año 500 después de Cristo, su idea del milenio de reposo podría haber influido en la creencia de otros teólogos sobre la segunda venida de Cristo en esa época. Continuamos con Sexto Julio Africano. Fue un historiador y teólogo cristiano del siglo III. Africano utilizó el método de calcular la duración de las genealogías bíblicas para estimar el tiempo entre la creación y el nacimiento de Cristo. Según sus cálculos, la fecha de la creación del mundo fue en el año 5500 a.C. y Cristo nació aproximadamente en el año 5500 desde la creación. Africano creía, al igual que en la idea de que la historia humana duraría 6000 años, seguidos por un milenio de reposo. Por lo tanto, esperaba la segunda venida de Cristo alrededor del año 500. Finalizamos con Hipólito de Roma. Hipólito fue un teólogo y escritor cristiano del siglo III. Argumentó que la creación del mundo había ocurrido en el año 5500 a.C., según su cálculo basado en la Biblia y la genealogía de los patriarcas. Podemos decir que Sexto Julio e Hipólito fueron contemporáneos, ya que Hipólito de Roma fue anterior a Sexto Julio Africano. Hipólito vivió aproximadamente entre los años 170 y 235 después de la era común, mientras que Sexto Julio Africano vivió en el siglo III, alrededor del año 160 hasta aproximadamente el año 240 después de Cristo. Por lo tanto, Hipólito precedió cronológicamente a Sexto Julio Africano. La tercera es la vencida, año 1000, el año perfecto. El Papa Silvestre II se atrevió a pronosticar que Jesús volvería para el año 1000 después de la era común. Silvestre II, nacido como Herbert de Aurillac,
Fue un destacado erudito y líder religioso que se convirtió en Papa de la Iglesia Católica Romana en el año 999. Antes de su papado, Herbert se destacó como maestro en la escuela de la Catedral de Reims y más tarde como consejero del emperador Otón III. Se convirtió en el primer papa francés y es recordado por sus esfuerzos para reformar la Iglesia y promover la educación. Uno de los aspectos más destacados de su pontificado fue su predicación sobre la segunda venida de Cristo, afirmando que ocurriría en el año 1000. Aunque esta predicción no se cumplió, su influencia en la historia de la Iglesia y la cultura europea es significativa. Sylvester II falleció en el año 1003. Tras el fracaso de la predicción del 1 de enero del año 1000, algunos teóricos propusieron que el fin ocurriría 1000 años después de la muerte de Jesús, año 1033, en lugar de su nacimiento. Seguimos con nuestro segundo personaje del año 1000. Hermerio Atzón fue un benedictino nacido a principios del siglo X en las montañas del Jura, cerca de Condat, Saint-Claude, y falleció en el año 992. Hijo de una familia noble, estudió en el monasterio de Luxeuil, que ya tenía una escuela célebre dirigida por los benedictinos. Hermerio se distinguió rápidamente por su celo en cumplir sus deberes y tomó el hábito en el citado monasterio, en el cual llegó a ser abad. Adquirió tal reputación que muchos obispos le encargaron organizar escuelas en sus diócesis y fue consultado muchas veces por varios reyes. En cuanto a su obra, se le atribuye un tratado sobre el anticristo compuesto a instancias de la reina Gerberga, esposa de Luis de Ultramar, que se imprimió con las obras de Alcuino y Rábano Mauro. Este trabajo se hizo cada vez más influyente en las siguientes décadas. En su obra, Hermerio Atzón desarrolló la figura del último emperador, cuyo ascenso precedería la llegada del anticristo. Según su visión, este último emperador renunciaría voluntariamente a su poder y moriría, después de lo cual el anticristo llegaría al poder. Aunque no se menciona explícitamente que Hermerio Atzón predijo el regreso de Jesús para el año 1000, su obra sobre el anticristo y el último emperador se enmarca en las creencias escatológicas de la época, que anticipaban eventos apocalípticos y la segunda venida de Jesús en esos tiempos. Nuestro tercer amigo no fue una persona, fue un cometa. La aparición del cometa Halley en el año 989 alimentó las expectativas escatológicas de la época. Algunos interpretaron este evento astronómico, junto con otros desastres y presagios, como una señal de que el fin del mundo estaba cerca. Esta creencia se vio reforzada por las enseñanzas de figuras religiosas como Hermerio Atzón, cuyas obras sobre el anticristo y el último emperador se alineaban con los eventos de aquel momento. Por lo tanto, la aparición de este cometa en el año 989 fue uno de los factores que contribuyeron a las especulaciones sobre la segunda venida de Cristo alrededor del año 1000. ¡Hey! Un alto ahí. Ante todo, te invitamos a escuchar nuestros podcasts. Estamos iniciando, pero estaremos subiendo todas las semanas contenido para que lo puedas escuchar mientras realizas otra actividad. Recuerda suscribirte y activar la campana de las notificaciones. Esta es la forma perfecta de apoyar nuestro esfuerzo. Comparte nuestros videos en tus redes sociales para llegar a más personas y por favor dale me gusta a nuestros videos, con ello nos estás ayudando a que YouTube nos recomiende a otras mentes curiosas como tú. Sin más interrupciones, continuamos. Año 1033. Combinación del primer milenio y la edad de Jesús. Radulfo Glaber, también conocido como el Calvo, nació en el año 985 en Borgoña. A los 12 años, fue enviado a un monasterio por su tío, un monje de Saint-Leger de Champeaux. Sin embargo, fue expulsado por desobediencia. Pasó gran parte de su vida trasladándose de un monasterio a otro. Alrededor del año 1010, se unió a la abadía de Saint-Benignus, cerca de Dijon, donde conoció al reformista abad William de Volpiano. En el año 1028, viajó a Italia con Volpiano, quien le animó a escribir su obra maestra, la historia en 5 libros desde el año 900 después de Cristo hasta el 1044 después de Cristo. Murió en Cluny en el año 1047. Glaber es conocido principalmente por su obra Historiarum,
que se cree que comenzó a escribir durante su tiempo en la abadía de Cluny alrededor del 1026. Aunque inicialmente se pretendía que fuera una historia eclesiástica, el enfoque de Glaber está en los eventos en el centro de Francia, pero ocasionalmente se extiende hasta Escocia y el sur de Italia. Sus escritos a menudo simpatizaban con los defensores de la reforma de la Iglesia de esa época, incluyendo a Enrique II, Enrique III y Roberto II de Francia, mientras criticaba a otros como Conrado II y el Papa Benedicto IX. Las historias orales lo vinculan de manera indirecta en las interpretaciones apocalípticas y escatológicas de los eventos de su tiempo, los cuales eran comunes, donde la generalidad de los clérigos pensaban que el fin del mundo estaba cerca. Esto se vio reforzado por la aparición de cometas y otros presagios que algunos interpretaron como señales de la segunda venida de Cristo. Año 1666, el milenio y el número de la bestia. La predicción de que Jesús regresaría en el año 1666 no está directamente relacionada con Radulfo Glaber, sino que es parte de una serie de interpretaciones y cálculos realizados por diferentes grupos y personas a lo largo de la historia. Estas predicciones a menudo se basan en interpretaciones de textos bíblicos, eventos históricos y numerología. Uno de los factores que podrían haber influido en la elección del año 1666 es su simbolismo numérico. En la Biblia, el número 666 se menciona en el libro de Apocalipsis como el número de la bestia, a menudo interpretado como un símbolo del mal o del anticristo. El año 1666, que contiene el número 666, pudo haber sido interpretado por algunos como un año de importancia apocalíptica. Además, durante este periodo, Europa estaba experimentando una serie de eventos tumultuosos, incluyendo la Gran Peste de Londres, 1665 a 1666, y el Gran Incendio de Londres, año 1666, que algunos podrían haber interpretado como señales del fin de los tiempos. Es importante destacar que estas predicciones y cálculos han sido ampliamente desacreditados y no representan las creencias de todos los cristianos. La mayoría de las denominaciones cristianas sostienen que la fecha exacta de la segunda venida de Jesús no puede ser conocida. Como se indica en Mateo 24:36, pero del día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Aunque 2 versículos antes era claro que según sus mismas palabras ocurriría en la generación de los discípulos, lea a Mateo 24:34. 1844, el año indicado para los adventistas. La historia del Gran Chasco, o Gran Desapontamiento, está estrechamente ligada al movimiento adventista del séptimo día y a su fundador, William Miller. William Miller, un granjero y predicador bautista autodidacta de Estados Unidos, comenzó a estudiar la Biblia detalladamente a principios del siglo XIX. A través de sus estudios, llegó a la conclusión de que Jesús regresaría a la tierra en un evento conocido como la Segunda Venida, basándose en cálculos relacionados con los libros proféticos de la Biblia, especialmente el libro de Daniel y el Apocalipsis. Miller predicó fervientemente su mensaje de la Segunda Venida, atrayendo a multitudes con sus sermones apasionados y persuasivos. Su mensaje resonó especialmente en un momento de gran agitación social y religioso en Estados Unidos, conocido como el Segundo Gran Despertar. A medida que se acercaba el año 1843, Miller y sus seguidores estaban convencidos de que Jesús regresaría ese año. Sin embargo, cuando el 21 de marzo de 1843 llegó sin incidentes, Miller revisó sus cálculos y fijó una nueva fecha para el 21 de marzo de 1844. A espera de la nueva fecha, la anticipación y la expectativa alcanzaron su punto máximo entre los seguidores de Miller. Sin embargo, el 21 de marzo de 1844, que era la segunda fecha pronosticada, también llegó y pasó sin que ocurriera la segunda venida. A pesar de esta decepción inicial, Miller y sus seguidores no abandonaron su fe. En cambio, revisaron nuevamente sus cálculos y fijaron una nueva fecha, el 22 de octubre de 1844, como el día de la segunda venida.
La mañana del 22 de octubre de 1844 llegó con gran expectativa y fervor entre los seguidores de Miller. Sin embargo, a medida que pasaba el día y Jesús no regresaba, la desilusión y la confusión se apoderaron de la comunidad adventista. Este evento, conocido como el Gran Chasco o Gran Desapuntamiento, marcó un punto de inflexión en la historia del movimiento adventista del séptimo día. Aunque muchos seguidores abandonaron el movimiento después del evento, otros, incluido el líder posterior de la denominación, Alan G. White, reinterpretaron el evento como el comienzo de una nueva fase en la historia de la Iglesia. El Gran Chasco llevó a una revisión y reevaluación de las enseñanzas de Miller y sentó las bases para el desarrollo posterior de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que se convertiría en una de las denominaciones cristianas más grandes del mundo. Reflexionemos un poco. ¿Sabías que existían tantas fechas identificadas como el tiempo estipulado para el regreso del Mesías cristiano? Y la cosa no termina ahí. Los fracasos de las predicciones sobre la segunda venida de Jesús, desde los primeros días después de su crucifixión hasta el desacierto de William Miller, nos ofrecen una profunda reflexión sobre la naturaleza de la fe y la interpretación de las Escrituras. Estos eventos nos recuerdan la complejidad de intentar comprender el plan divino y el desafío de reconciliar las expectativas humanas con los misterios de la voluntad de Dios. Nos enseñan humildad al reconocer nuestras limitaciones en la comprensión de los tiempos y las estaciones, así como la necesidad de mantener una fe resiliente y una mente abierta ante la incertidumbre. Aunque los fracasos de estas predicciones puedan haber causado desilusión y confusión en su momento, también nos brindan la oportunidad de profundizar nuestra comprensión espiritual y fortalecer nuestra conexión con lo divino, recordándonos que la verdadera fe va más allá de las fechas y las expectativas terrenales. Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido por las profecías sobre la segunda venida de Jesús, el Mesías del cristianismo. Pero esto es solo el principio. Estamos comprometidos a traerles una segunda parte y así exploraremos más fechas pronosticadas y teorías sobre el regreso de Jesús. Y si la fuente del cristianismo es el judaísmo y ellos no creen en este Mesías, sería válido preguntarnos que quizás la narrativa del Nuevo Testamento no es una verdad absoluta. ¿Por qué hay tantas discrepancias mesiánicas entre el judaísmo y el cristianismo? ¿Deberíamos esperar al Mesías cristiano o al Mesías del judaísmo? Antes de responder, te invito a investigar, sin prejuicios, la narrativa del judaísmo. ¿Estás listo para desentrañar más misterios y profundizar en este intrigante tema? Entonces no te pierdas la próxima entrega. Suscríbete, activa las notificaciones para ser el primero en verlo. No olvides darle me gusta y dejar tu opinión, no importa que estés de acuerdo o que cuestiones estas informaciones que quizás choquen con tus creencias, este canal es de todos. Por aquí te dejo un video súper interesante que seguro alimentará tu mente curiosa.